Los dinosaurios, animales mundialmente conocidos por su gran tamaño y principalmente por sus grandes depredadores carnívoros, como todo el mundo los conoce, ya sea el T-Rex, el Velociraptor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy poca gente le presta la atención que se merecen los dinosaurios herbívoros, los mejores defensores que ha tenido la evolución. Y es que si nos comparamos con algunos otros animales, los dinosaurios casi siempre tenían grandes defensas y los que no los compensaban con otras cosas. Y en este video nos vamos a centrar en ellos, los dinosaurios herbívoros, los mayores defensores de la evolución. Como ya muchos deben de saber, y algunos quizás de creer, los dinosaurios pequeños, bípedos, herbívoros, no tienen una defensa notoria a primera vista. No tienen garras, que si bien no serían para ganar, podrían servir como defensa. No tienen una coraza protectora, no tienen cuernos, no tienen pinchos, no tienen nada para poder defenderse. Entonces, ¿por qué había tantos en su respectivo momento? ¿Y cómo sobrevivían? Pues fácil. Estos no tenían como defensa algo de su cuerpo como tal. No tenían algo que se lograse notar a primera vista. Lo que tenían como defensa era su velocidad. Estos animales eran muy rápidos y eso es lo que les permitía alejarse de los depredadores, que conforme iba pasando el tiempo, se iban haciendo más grandes, podían hacerse incluso más rápidos. Esto era una ventaja, ya que muchos dinosaurios carnívoros pues eran muy grandes y relativamente lentos, y esto les permitía poder escapar con mayor facilidad de los depredadores, cosa que, bueno, la mayoría de las veces podía llegar a funcionar. Y otras veces lastimosamente no llegaba a funcionar y terminaban muriendo. Pero hay otro caso. Un animal jurásico llamado Camptosaurus tenía una especie de relación simbiótica, o mejor dicho, probablemente tenía una relación simbiótica con otro animal bastante defensivo, el Stegosaurus, en la cual, debido a que se han encontrado muchos fósiles de estos dos animales en la misma zona, y si no me equivoco, una vez se encontraron las huellas de estos dos animales juntos, consistía en que uno veía al depredador y el otro se encargaba de protegerlos a los dos. Y eso, quieras o no, es otro aspecto que le sirve como defensa. Y probablemente muchos otros animales hiciesen cosas parecidas, pero quizás este sea uno de los pocos que sí tenemos un registro. Aunque bueno, quizás no tenían una relación simbiótica y era otra cosa. Y también otros animales que quizás tenían otro método de defensa, pero probablemente no se usase para eso, son animales como el Pachycephalosaurus, animales con una cabeza muy dura, con una especie de casco de hueso que quizás podrían usar para golpear a los depredadores, pero ya es muy poco probable y es más probable que solo usasen sus cabezas para pelear entre los machos. Y en el hipotético caso en el que usasen su cabeza para poder defenderse, sería con animales pequeños, porque supongamos, sé que no vivieron juntos, pero supongamos un Rex contra un Pachycephalosaurus, por más que lo invistas, capaz que les causas dolor, pero no lo va a vencer, tampoco lo vas a detener. En fin, continuemos con los siguientes animales. Los stegosáuridos son uno de los animales más defensivos de todo el Jurásico por motivos relativamente obvios, siendo su representante mayor el Stegosaurus y el más grande de todos a la vez, y con muchísima diferencia. Estos animales contaban con unas placas óseas que aún no sabemos para qué podían servir como tal. Quizás servían para regular la temperatura, quizás
servían para defenderse. No se sabe para qué podrían servir estas placas como tal. Y tampoco cómo se podrían reproducir con estas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y lo más característico aparte de sus placas son sus dos pares de picos en la cola. O al menos la gran mayoría tenía dos pares de picos en la cola. Cosa que le permitía defenderse de los depredadores usando su cola como una especie de pseudo látigo con espinas que podría reventar a los depredadores como el Allosaurus. De hecho se siguen pruebas fósiles de esto. Y bueno, estos animales se podían defender bastante bien de los depredadores. Todos ellos, pese a su tamaño, aunque bueno, no es lo mismo un animal que podía llegar a medir 2 metros a uno que podía llegar a medir 4, pero se entiende, ¿no? Y el punto débil de estos animales, pero con muchísima diferencia, era su cabeza. El único sitio que no estaba fortificado por placas o por pinchos. Cosa que eso le podría haber permitido a un depredador en su momento poder atacar en ese lugar. Pero bueno, para eso tendrían que lograr acercarse y probablemente estos animales se pusiesen en una forma defensiva en la cual, a menos que sean dos, el Stegosaurus siempre va a estar protegiendo su cabeza con su cola. Así que esto es improbable que hayan logrado atacarlo por ahí. Y bueno, hablando del Stegosaurus, como ya dijimos con el Camptosaurus, este al parecer tenía una especie de relación simbiótica con el Camptosaurus, en la cual el Stegosaurus era el que se encargaba de defender al Camptosaurus y a sí mismo, obviamente, mientras que el Camptosaurus era el que divisaba el peligro, siendo algo que, como ya dijimos, es plausible y más si en teoría tenemos pruebas de ellos. Pero bueno, ya hablamos suficiente de los estegosáuridos. Ahora vamos con los siguientes animales. Los hadrosaurios, los posibles animales que más abundaban durante el Cretácico. Aunque bueno, quizás puedo estar equivocado. Acepto críticas en ese aspecto. Y pues estos animales lograron sentar abundantes por un buen motivo. Su gran éxito a la hora de comer y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se defendían estos animales? Ya que obviamente no podían hacer mucho en contra de un Rex. Pues bien, al igual que los pequeños, estos tenían la velocidad de su lado. O sea, no eran tan rápidos como los anteriores, pero sí eran rápidos. Cosa que les daba un buen factor para poder defenderse. Pero estos tienen el plus de que encima eran grandes y fuertes. Entonces, pues podían usar su masa muscular para poder defenderse de los depredadores más pequeños, como por ejemplo algún dromeosáurido o similares. Y encima, con su fuerza, pues quizás le podían plantar cara a los depredadores. Y es que estas cosas eran bastante fuertes en verdad, ya que deberían de tener una masa muscular bastante buena como para poder soportar su peso. Y encima no eran pequeños exactamente. Si bien hay excepciones, como en la isla de Hateg, no eran la definición de pequeños estos animales. Al menos la gran mayoría. Y además, si se pudieron expandir por casi todo el mundo prácticamente, pues eso demuestra su éxito. Aunque si bien su velocidad y su fuerza le podrían servir para defenderse de los depredadores más pequeños, principalmente su fuerza, a veces este factor podía no funcionar y haber sido presas de depredadores como el Tyrannosaurus Rex, como pasaba en Norteamérica. Y a veces otros factores, como quizás en África con el Carcharodontosaurus. Pero bueno, aún así estos animales tenían una fuerza bastante destacable. Los ceratópsidos, otro de los animales más conocidos y más abundantes del Cretácico. Estos animales son principalmente conocidos por su bóveda ósea o ornamenta y sus cuernos, obviamente. Lo más característico de este género de animales, obviamente. Pero
¿Se defendían con ellos? Pues bien, existen dos respuestas, sí y no. Y actualmente la respuesta a esa pregunta es que no se sabe. Sí, aún no sabemos. Y me cago en... Pero el punto es, se tienen dos teorías. A, que esta ornamenta le servía para defenderse, la de su cuello, para evitar mordidas en el cuello, y sus cuernos, pues, para embestir a los depredadores y hacerles un daño bastante grande, porque un cornazo de esos dos animales tendría que doler. Y la otra es que no usaban sus ornamentas para defenderse. Sus cuernos no eran para defensa y su bola ósea tampoco lo era, aunque quizás sí cumplía la función de proteger su cuello. ¿Y en qué se basan los paleontólogos para creer esto? En el comportamiento de animales como el rinoceronte actual. El rinoceronte tiene un gran cuerno que no usa para defenderse, lo usa para el cortejo. Y ahí es donde cumplen la función la ornamenta y los cuernos de los ceratópsidos, que fuesen usados para el cortejo y no para la defensa. Y esto en verdad se puede respaldar también con algunos otros géneros de ceratópsidos que su ornamenta parece más para adornar que para otra cosa, así que tiene sentido en sí esta teoría. Pero, entonces, ¿cómo se defendían estos animales? Pues bien, podían usar su pico, que era afilado y fuerte, como hacen los rinocerontes con sus labios. Podrían reventar a un animal, o mínimo hacer que duela. Después de todo, ceratópsidos más pequeños, pues podrían usar eso a su favor, un fuerte pico. Y aparte, la velocidad, cosa que todos los animales pequeños suelen tener, pero bueno, los englobé en esta parte porque son ceratópsidos pequeños. Pero bueno, ahora nos quedan tres géneros de dinosaurios herbívoros para hablar esta vez. Los anquilosáuridos, los animales normalmente conocidos como los tanques de el Cretácico, y es que no era para más, ese apodo no les queda tampoco muy exagerado, siendo que eran uno de los animales más fortificados que ha existido, siendo que tenían una placas óseas o tenían una especie de armadura en la espalda que los protegía de ataques de depredadores, y más encima tenían una porra en la cola que les servía para defenderse. Y sé que por haber dicho esto algunos van a saltar a decirme que no, lo que los anquilosaurios no usaban sus colas para defenderse, que salió un estudio y que no sé qué. Escucha, si los anquilosaurios solo usaban sus colas para pelear entre los machos, ¿por qué no podían golpear a un T-Rex? Es como decir que yo puedo agarrar una almohada, pero no puedo agarrar un lápiz. No tiene sentido. ¿Se entiende por dónde voy? O sea, te compro que hay anquilosaurus que sus colas no eran para defensa ni de broma, principalmente los sudamericanos, tras el descubrimiento de Pinacosaurus, un anquilosaurio que tenía una cola con una porra, que en verdad no era una porra, pero yo le digo porra, muy extraña y era claramente más para cortejo que para poder defenderse de un ataque de un depredador. Y no te digo que otros animales que tuviesen una cola similar también fuera para eso. Pero las bolas de hueso que tenían, por ejemplo, el anquilosaurus en la cola, ¿por qué no se iban a usar para defenderse? Si le podían pegar golpes a los machos de su especie, ¿por qué no iban a poder golpear a un T-Rex en la pata? Así que por eso digo que también usaban sus colas para defenderse, siendo que es como decir, como ya dije en el ejemplo anteriormente. Pero bueno, pasemos con el siguiente género que tiene, considero yo, que tiene menor defensa que estos, pero que los considero los dinosaurios con la segunda mejor defensa de todos los dinosaurios existentes. Solo por encima de un género, que no es este, sino que es el siguiente al siguiente.
Muy bien, esta vez decidí englobar a estos dos animales. Bueno, a este género de animales y al animal, mejor dicho. En fin, estos animales pues eran grandes, seguramente tenían bastante fuerza, pero lo que para mí era su método de defensa principal eran sus garras. Si bien sé que se hizo un estudio por ahí en el cual decían que las garras del Therizinosaurus no eran para defensa, que es plausible, probablemente no fuesen para defensa, eso no implica que otros animales con garras un poco más pequeñas no las usasen para poder defenderse, que es una posibilidad. Y en el caso de Deinocheirus, que tenía unas garras relativamente grandes, no tanto como Therizinosaurus, pero tenía garras bastante grandes, pues también le podían servir para defenderse. Y en el caso de estos animales probablemente también tenían bastante fuerza, como ya dije anteriormente. Encima que no eran pequeños, exactamente. Creo que el más pequeño de todos es un poco más bajo que una persona adulta. O sea, pequeños como tal no eran. Tenían sus cualidades y eran bastante buenos animales y también bastante únicos en todo el planeta en general, pero bueno, eso ya es otro tema. En fin, para mí, estos animales usaban sus garras para defenderse y su fuerza. Y ahora vamos con el último género de animales herbívoros que nos queda por trazar. Y aquí están los mayores defensores de toda la evolución, los saurópodos. Las criaturas más grandes que han habitado en toda la Tierra con la mayor diferencia que te puedas proponer. Estos animales alcanzaban tamaños colosales y no tenían depredadores naturales cuando llegaban a cierta edad. Sé que algunos me pueden decir, ¿los carcarodontosáuridos cazaban saurópodos? Sí, los cazaban. Pero dudo que un grupo de carcarodontosáuridos lograse matar de forma rápida a un saurópodo completamente desarrollado. Si bien quizás pudiesen matarlo, harían que éste se desangrara para poder matarlo. O sea, tardarían demasiado. Los saurópodos en sí eran montañas vivientes de carne y hueso imparables que ni Cristo las podía detener cuando ya eran adultas. Y el más grande de todos, el maldito Argentinosaurus, llegó a pesar creo que 100 toneladas. Eran enormes e imparables. Y ese tamaño, esa fuerza y todo lo demás los convertía en los mejores defensores de toda la evolución por eso mismo. Eran seres gigantescos e imparables. Pero bueno, espero que les haya gustado este video de los dinosaurios herbívoros y sus defensas. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan el video por favor. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, amigos.